¿Y si yo te dijera que el libro de Jueces no es solo historia, sino un espejo que te está mirando a ti? Porque aquí no vas a ver cuentos antiguos, vas a ver algo que duele, un pueblo que promete cambiar y vuelve a caer, una y otra vez, como cuando tú dices, esta vez sí, ya no vuelvo a lo mismo, ahora voy a hacerlo bien. Y de repente te encuentras otra vez en el mismo lugar, con la misma ansiedad, la misma culpa, el mismo cansancio, la misma sensación de estar atrapado en un ciclo. Y lo peor no es caer, lo peor es normalizar la caída, es vivir en piloto automático, es sobrevivir sin dirección, es sonreír por fuera mientras por dentro algo te grita, no estoy bien, y nadie se da cuenta. El libro de Jueces empieza con una frase que atraviesa generaciones. Cuando Dios deja de ser el centro, todo se desordena. La fe se vuelve costumbre, la conciencia se duerme, y lo pequeño que toleras hoy se convierte en la cadena que te domina mañana. Pero escucha esto, porque aquí está la esperanza. Dios no abandona a los que lo buscan. Cuando el pueblo clama, Él responde. Cuando parece que todo está perdido, Él levanta un libertador. Y en ese ciclo oscuro, Dios revela una verdad que puede cambiar tu vida. La salida no es fuerza humana, es volver al corazón correcto. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar hoy puede doler, pero también puede despertarte, porque tal vez no estás viendo solo la historia de Israel, tal vez estás viendo tu propia historia y el momento exacto en el que todavía puedes romper el ciclo. Si te gustan las historias bíblicas contadas con claridad y tensión real, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí entendemos la Biblia como una historia viva. Tópico 1. El prólogo oscuro. Cuando la fe se mezcla con la comodidad. Imagina el escenario. El pueblo de Israel ya está instalado en Canaán, ya no están vagando por el desierto, ya tienen tierras, caminos, cosechas que comienzan a brotar, ciudades cerca, fronteras que se sienten seguras. Y ahí está el peligro, porque cuando por fin respiras, cuando por fin dices ya está, es cuando más fácil es bajar la guardia por dentro. La Biblia abre el libro de los Jueces mostrando algo muy humano. El pueblo no termina lo que Dios le había mandado. No es que pierden una batalla y ya. Es algo más sutil. Empiezan a convivir con lo que debían cortar. En lugar de expulsar totalmente a ciertos pueblos, en algunos casos los dejan, los toleran o los someten a trabajos forzados. Suena práctico, ¿verdad? Me conviene, me sirve, me facilita la vida. Pero esa practicidad abre una puerta, porque piensa en lo que eso significaba en la vida diaria. No era solo compartir un camino o una frontera, era ir al mercado y oler el incienso de otros altares. Era ver fiestas religiosas ajenas, cantos, imágenes, costumbres que, al principio, te parecen solo cultura, y después te empiezan a parecer normales. Era tener vecinos que no adoraban al Dios de Israel y poco a poco escuchar frases como «No pasa nada, solo es una tradición, solo es un símbolo, solo es por prosperidad». Y la fe, sin darte cuenta, empieza a mezclarse con la comodidad. Aquí es donde el libro te aprieta el corazón, porque no lo cuenta como si fueran monstruos. Los retrata como gente común, tribus ocupadas, familias tratando de construir futuro, líderes resolviendo problemas del día a día. Y justo por eso es tan peligroso. La caída no siempre llega como un pecado escandaloso. A veces llega como una concesión pequeña que te ahorra esfuerzo hoy, pero te cuesta el alma mañana. Y la Escritura lo deja claro. Cuando Israel no corta de raíz la idolatría y la influencia de esos pueblos, lo que parecía controlado termina controlándolos a ellos. Es como una planta invasora. Al principio es una ramita, si no la arrancas, se enreda en todo. Y cuando intentas arrancarla después,
Ya está pegada a tu casa, a tu rutina, a tu forma de pensar. Ahora, ponlo en tu vida real, sin espiritualizarlo demasiado. ¿Cuántas veces pasa lo mismo? Tú no te destruyes de golpe. Tú toleras. Toleras una relación que te enfría por dentro, una costumbre que te roba el tiempo, un vicio pequeño que te calma por una hora y te vacía por una semana. Toleras una mentira mínima para evitar conflicto. Toleras una doble vida emocional. Por fuera todo bien, por dentro te estás apagando. Y lo llamas normal, lo llamas así soy, lo llamas solo esta vez. El prólogo de Jueces es exactamente eso, la fe mezclada con comodidad. No es un problema de falta de información. Ellos sabían, habían oído historias, habían visto el poder de Dios en generaciones anteriores. Pero saber no es lo mismo que obedecer. Y el libro arranca enseñándote una lección dura. Cuando tú no cierras la puerta al mal, el mal no se queda en la puerta. Entra, se sienta y con el tiempo te da órdenes. Y mira lo que pasa entonces. El corazón se enfría. La obediencia se vuelve parcial. La espiritualidad se vuelve a ratos. Y sin que nadie lo note en el primer día, la nación empieza a caminar hacia el patrón que marcará todo el libro. Se apartan, caen, sufren, claman, y Dios responde. Pero antes de que aparezca el primer gran clamor, Jueces te muestra la semilla, la mezcla. Así que quédate con esta imagen, porque es el comienzo real del drama. Israel en la tierra, con sol sobre los campos, con vida por delante, y al mismo tiempo, con una puerta interior entreabierta, y cuando una puerta queda entreabierta, no hace falta una tormenta para que el caos entre, basta con el paso de los días. Y de ahí, de manera natural, viene lo siguiente. Si esa mezcla no se corrige, tarde o temprano llega la presión externa, y el pueblo descubre que el enemigo más peligroso no fue solo el que estaba fuera, sino el que ya había aprendido a vivir dentro. Tópico 2. Primer golpe. Un salvador inesperado y el ciclo que se repite. Y después de ese prólogo oscuro, esa fe mezclada con comodidad, esa puerta interior entreabierta, llega lo inevitable. La presión de afuera, porque cuando el corazón se enfría, el pueblo pierde firmeza, y lo que antes parecía solo convivencia, termina volviéndose opresión. La Biblia lo describe con una claridad que duele. Israel comienza a servir a otros dioses. No lo presenta como un simple error cultural, sino como una traición espiritual. Y entonces aparece una palabra clave en Jueces: opresión. Es como si el texto dijera, cuando te desconectas del Dios que te sostiene, quedas expuesto. Y lo que tolerabas, ahora te domina. Imagínate la escena cotidiana. No pienses solo en batallas y espadas. Piensa en el día a día, caminos inseguros, miedo en los campos, aldeas mirando el horizonte con ansiedad. Familias guardando grano con apuro, puertas cerradas temprano, conversaciones en voz baja. ¿Quién viene? ¿Otra vez nos van a exigir tributo? Porque en aquel tiempo, cuando un poder extranjero o un rey enemigo sometía una región, la opresión se sentía en cosas pequeñas y constantes. Impuestos, saqueos, humillación, pérdida de libertad. Y en esa oscuridad sucede algo que marca todo el libro. El pueblo clama. Eso es fundamental. No es solo que se cansaron, es que llegan a un punto donde ya no pueden maquillarlo, ya no pueden decir todo bien. La opresión les aprieta el cuello y entonces sale el grito: Señor, sálvanos. Aquí, sin citarlo como versículo, el mensaje bíblico es contundente. El clamor no es un trámite religioso. Es el momento en que el corazón reconoce: yo no puedo con esto, necesito a Dios. Y Dios, una y otra vez en Jueces, responde levantando un libertador. No siempre el más famoso, no siempre el que la gente escogería. A veces el que menos brilla, pero el que Dios decide usar. Y ahí entra el primer juez, Otoniel. Y su aparición tiene un sabor especial, porque nos enseña algo.
Dios puede usar a alguien que parece normal para hacer algo extraordinario. No necesitas una biografía espectacular para obedecer. Lo que necesitas es estar disponible cuando Dios llama. Ahora ponlo en imágenes mentales. Visualiza un pueblo que está cansado, debilitado, quizá dividido internamente, y de pronto aparece un líder que se levanta con decisión, no como un showman, sino como alguien que entiende el momento. Basta, volvamos al Señor, tomemos valor, hagamos lo correcto. Y cuando ese tipo de liderazgo nace, no es solo estrategia militar, es restauración espiritual en movimiento, porque Jueces no trata la liberación como solo política, la trata como una señal. Cuando el pueblo vuelve a Dios, el orden empieza a reconstruirse, y viene un período de descanso, de paz, de respiro. La gente vuelve a trabajar la tierra sin ese miedo constante. Los caminos se sienten más libres. Las familias vuelven a dormir con menos sobresalto. Es como si la nación, por un momento, pudiera decir: ahora sí, estamos bien. Pero aquí viene el giro que hace que Jueces sea tan actual. La paz no garantiza que el corazón quedó sano. Y esto es clave. Porque mucha gente hoy se equivoca justo aquí. Piensa: si el problema se fue, entonces yo ya cambié. Pero no siempre. A veces solo cambió el clima afuera, pero por dentro sigue siendo el mismo. La Biblia muestra que, después del alivio, con el tiempo, el pueblo vuelve a enfriarse, y el ciclo se reinicia. Déjame decírtelo como conversación directa. ¿No pasa eso también con nosotros? Cuando estás bajo presión, oras. Cuando estás quebrado, buscas a Dios. Cuando tienes miedo, te acercas. Pero cuando llega la paz, vuelves a distraerte, te vuelves ocupado, te vuelves autosuficiente. Y sin darte cuenta, repites el patrón. Por eso este tópico no es solo historia antigua, es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Advertencia: no confundas alivio con transformación. Esperanza: aunque hayas caído, aunque hayas repetido el ciclo, Dios escucha el clamor. Y así termina este tramo con una sensación doble: alivio por la liberación, pero también una inquietud en el aire, como si el libro te susurrara: ojo, si no cambian por dentro, volverá a pasar. Y de manera natural, el siguiente paso en la historia es ese. Con la primera liberación ya vista, el texto nos lleva a otro episodio donde la opresión vuelve con otra cara. Y la pregunta queda abierta: ¿cuánto tiempo puede un pueblo vivir repitiendo el mismo ciclo antes de tocar fondo de verdad? Tópico 3. La salvación por un camino raro. La historia del arma escondida. Y aquí el libro hace algo que te deja pensando. Porque cuando el ciclo se repite, pecado, opresión, clamor, Dios no repite el mismo tipo de Salvador. Es como si te dijera: no te acostumbres a mi forma de actuar, acostúmbrate a confiar en mí. Y entonces aparece una liberación tan inesperada que si esto fuera una película, tú dirías: ¿en serio? Así, la Biblia presenta a Israel otra vez bajo opresión, y lo sientes en la piel cuando lo imaginas. No es una tristeza abstracta, es un pueblo viviendo con la cabeza baja. Piensa en caravanas que llegan a pedir tributo, en autoridades locales humilladas, en hombres que esconden parte de la cosecha, en mujeres apurando a los niños para entrar temprano a casa. El ambiente no huele a libertad. Huele a miedo, control y resignación. Y en ese contexto, Israel vuelve a clamar. Y otra vez, Dios responde. Pero ahora el libertador no es el clásico líder que uno imaginaría. Ahora la historia gira hacia un hombre llamado Ahod, y el detalle que la Biblia menciona sobre él no es casual. Era zurdo. Hoy eso puede parecer algo pequeño, pero en la época ese dato te dibuja algo importante. En un mundo donde todo estaba pensado para diestros, armas, entrenamiento, formas de luchar, un zurdo podía ser visto como diferente, incluso
subestimado. Y la Biblia lo pone ahí porque ese detalle se convierte en parte de la estrategia. Ahora visualiza la escena central. Israel tiene que entregar tributo al rey enemigo. Eso ya es humillante. No es solo pagar impuestos, es reconocer con el cuerpo: no mandamos, nos mandan. Imagínate la caminata hacia el lugar donde está el rey, guardias, tensión, miradas duras, el peso del silencio. Cada paso parece decir: estamos bajo ellos. Y en medio de ese acto de sometimiento, Aod lleva un arma escondida. La escritura es clara: una espada corta, de doble filo, oculta de manera estratégica. No es un acto de impulsividad, es un plan. Y aquí hay una lección fuerte. Muchas liberaciones comienzan cuando alguien se atreve a pensar con fe en medio de la opresión. No es fe sin acción, es fe que se mueve con inteligencia. Lo que sigue en el relato bíblico es una escena tensa, casi claustrofóbica. Aod logra quedarse a solas con el rey bajo un pretexto, y tú tienes que imaginar el ambiente. Una sala cerrada, el sonido de los pasos alejándose, el aire pesado, la vulnerabilidad del momento. Y entonces ocurre el giro. El enemigo que parecía intocable cae. La opresión recibe un golpe directo en su centro. Ahora, muy importante, la Biblia no está enseñando trucos ni celebrando violencia por espectáculo. Lo que está mostrando es el principio espiritual del libro. Cuando Dios decide liberar, puede hacerlo por caminos que el mundo no espera. Puede usar lo que otros consideran debilidad. Puede usar lo que otros consideran raro. Y puede derribar lo que parecía invencible. Después de ese acto, el relato se convierte en movimiento. Ya no es solo una escena privada. Ahora, Aod convoca al pueblo y la liberación se expande. Imagínate a Israel escuchando la noticia como un shock. Primero incredulidad, luego una chispa, luego un fuego. Porque la esperanza funciona así. Cuando alguien te demuestra que el gigante puede caer, la gente vuelve a respirar. Y entonces viene la parte que el libro recalca una y otra vez. Hay victoria y hay descanso. Se menciona un tiempo de paz. Y tú puedes imaginar ese descanso. Campos trabajados sin miedo, familias volviendo a los caminos, la sensación de que el cielo volvió a abrir una ventana. Pero no te pierdas el punto que mantiene el mismo sentido del tópico anterior. Esa paz no es garantía automática de un corazón renovado para siempre. Es alivio, sí. Pero el libro te está preparando para entender que el ciclo puede volver si la raíz no cambia. Y ahora, aplicación directa a tu vida sin complicarlo. Hay personas que esperan que Dios las rescate siempre de la misma manera. Dios, hazlo como la última vez. Pero Jueces te enseña: Dios no está atado a tu método. A veces te libera con algo grande y visible, y a veces con una decisión pequeña, estratégica, valiente. A veces la espada escondida hoy es cortar una relación que te destruye. Es decir la verdad, es pedir ayuda. Es poner límites, es volver a orar cuando ya no tienes ganas, es obedecer en lo secreto cuando nadie te aplaude, porque el enemigo más peligroso no siempre es el que grita, a veces es el que te acostumbra a vivir sometido, y Dios, en este libro, comienza a mostrarte que la liberación puede llegar por un camino raro, pero llega, y así el relato avanza como una escalera. De una opresión a otra, de una liberación a otra, y cada vez la pregunta se vuelve más intensa. Si Dios puede levantar libertadores, ¿por qué el pueblo vuelve a caer? Y ahí, de manera natural, entramos al próximo episodio, cuando la crisis no solo pide un guerrero, sino un liderazgo que sacuda al pueblo desde dentro, con palabra, con valentía y con dirección. Si esto ya te está abriendo los ojos, suscríbete porque lo que viene en Jueces se pone más intenso. Y vas a entender por qué el corazón humano repite ciclos. Tópico 4. Cuando una mujer se levanta.
Liderazgo en tiempos de cobardía. Y después de esa liberación por un camino raro, el libro nos empuja a entender algo todavía más profundo. El problema de Israel no era solo militar, era de liderazgo y de corazón, porque puedes derrotar a un enemigo hoy, pero si mañana vuelves a dormirte por dentro, el peligro regresa con otra cara. Y ahí, en esa época de subidas y bajadas, aparece una figura que rompe el molde: Débora. La Biblia la presenta como profetisa y juez, y eso ya es una escena potente si la visualizas. No es una líder de palco, es alguien que escucha, discierne, orienta, decide, y el texto la muestra sentada bajo una palmera, en un lugar donde la gente venía a buscar justicia. Imagínate esa imagen: el calor del día, el polvo en los pies de quienes caminan desde aldeas lejanas, rostros cansados por conflictos, familias con problemas, tribus con tensiones. Y en medio de todo, una mujer con autoridad espiritual y claridad mental. No grita, no necesita imponer, su firmeza viene de algo más fuerte: la convicción. Y aquí hay un contexto que se siente sin decirlo como versículo. En el mundo antiguo, la vida era dura y jerárquica. El liderazgo solía estar dominado por hombres, especialmente en lo militar. Por eso, la aparición de Débora no es una nota decorativa, es un mensaje. Cuando muchos se acomodan, Dios puede levantar a quien Él quiera, y lo levanta no para entretener, sino para despertar. Ahora, ¿por qué digo tiempos de cobardía? Porque la historia deja entrever que Israel está presionado por un enemigo organizado y fuerte, y que hay temor en el ambiente. Imagínate rutas controladas, aldeas inseguras, gente que vive mirando hacia el camino por si vienen soldados. La opresión no solo te roba cosas, te roba ánimo, te roba iniciativa, te hace vivir pequeño. En ese escenario, Débora no se limita a dar consejos, ella da dirección, y eso es clave. Hay momentos en que el pueblo no necesita solo consuelo, necesita una voz que diga: levántate, es ahora. Hay momentos en que la fe tiene que convertirse en movimiento, y entonces ella llama a Barak. Y aquí la tensión se vuelve personal, como una conversación que podrías escuchar hoy entre dos personas. Esto es lo que Dios está diciendo: vamos a actuar. Porque Débora no habla desde su opinión, habla desde un mensaje que presenta como palabra divina para ese momento. Y eso es lo que le da peso al llamado, no es capricho humano, es dirección espiritual. Pero Barak, aunque acepta, también muestra miedo, y ese detalle es realista. La Biblia no pinta a todos como superhéroes sin dudas, muestra a un hombre que sabe que la batalla es peligrosa. Y entonces surge algo que revela la fragilidad del corazón humano: querer obedecer, pero buscando garantías. Es como decir: sí, pero con condiciones. Sí, pero acompáñame. Sí, pero asegúrame que no me va a salir caro. Y ahí Débora, con firmeza, no lo humilla, pero tampoco lo alimenta. Le deja claro que la obediencia a medias siempre tiene costo, porque cuando el miedo te gobierna, te roba parte de la honra. Y aún así, lo importante es que la historia avanza, no se quedan congelados, se mueven. Ahora, imagina el momento como si lo estuvieras viendo: un llamado a reunir gente, a organizarse, a subir hacia un punto estratégico, la sensación de que algo grande se aproxima, el silencio tenso antes de un choque, la gente preguntándose: ¿de verdad vamos a enfrentar a un enemigo que parece superior? Y en medio de esa tensión, Débora funciona como el corazón encendido del pueblo. Alguien que no permite que el miedo sea la última palabra. Y aquí viene una aplicación que entra suave, pero pega fuerte. ¿Cuántas veces tú estás en un tiempo de cobardía sin darte cuenta? No porque seas cobarde en personalidad, sino porque el cansancio, los golpes, la rutina, la presión, te van reduciendo.
Empiezas a elegir lo seguro, lo cómodo, lo fácil, y sin querer, tu vida se vuelve un campo donde el enemigo no necesita destruirte de una vez. Solo necesita mantenerte quieto. Débora te enseña lo contrario. Liderazgo no es tener un cargo. Liderazgo es tener claridad cuando otros están nublados. Es mantener fe cuando la gente se acostumbra a sobrevivir. Es hablar con verdad cuando todos están negociando con el miedo. Así que este tópico no solo introduce a una mujer fuerte, introduce un principio del libro. Dios levanta voces que despiertan, voces que llaman a acción, voces que dicen, no naciste para vivir sometido. Y con esa chispa encendida, el siguiente paso viene solo. Ya tienes a Débora llamando, ya tienes a Barak decidiendo, ya tienes al pueblo reuniéndose. Y ahora falta el punto de quiebre. El momento en que hay que caminar hacia el campo de batalla y elegir entre dos cosas. Avanzar con fe o seguir paralizados por el y sí. Tópico 5. El momento de la decisión. Avanzar o seguir paralizados. Y ahora llegamos a ese punto que separa a los que solo creen por dentro de los que se levantan por fuera. El momento de la decisión. Porque una cosa es escuchar un llamado, y otra muy distinta es dar el primer paso cuando el miedo está gritando en tu pecho. La historia viene caliente. Débora ya habló con autoridad. Barak ya fue convocado. El pueblo ya empieza a moverse. Pero ahora toca lo más difícil. Mirar al enemigo de frente. Y el enemigo en esta parte del libro no es cualquier cosa. La Biblia lo describe como una fuerza militar superior, con tecnología y ventaja. En términos de aquella época, eso significa algo concreto. Carros de guerra. Imagina eso como si fueras un campesino israelita de una aldea. Tú tienes sandalias gastadas, una herramienta de campo, quizá una lanza sencilla. Y de repente escuchas que el enemigo viene con carros, con hierro, con velocidad, con poder. No es solo una batalla espiritual, es una escena que te pone el estómago duro. Visualiza el ambiente, un valle amplio, el aire seco, el polvo levantándose con el paso de los hombres. Algunos miran el suelo, otros miran el horizonte tratando de distinguir formas. Se oyen murmullos. ¿Y si perdemos? ¿Y si nos aplastan? ¿Y si esto fue una locura? Porque cuando estás a punto de enfrentar algo grande, el miedo no se presenta como monstruo, se presenta como preguntas. Y entonces, en medio de esa tensión, llega la palabra que cambia todo. Débora no solo está allí como figura simbólica, está como voz que empuja el destino. La Escritura recoge un llamado claro. Levantarse, porque ese es el día en que Dios entregaría al enemigo en sus manos. Es decir, no es cuando te sientas listo, es hoy. Y aquí hay un punto que mucha gente no entiende. La fe bíblica no siempre llega con calma. A veces la fe llega con temblor en las piernas, pero con decisión en el alma. No es ausencia de miedo, es avance a pesar del miedo. Imagínate a Barak en ese instante. Él sabe lo que está en juego. Sabe que si falla, no es solo su reputación, es el futuro del pueblo. Y aún así, tiene que dar una orden, avanzar. Ese es el peso del liderazgo, decidir cuando todos preferirían esperar un mejor momento. Y la escena se convierte en un punto de quiebre. El pueblo desciende, se posiciona, y el enemigo, confiado, se prepara como quien cree que la victoria es automática. Porque así funciona el poder cuando se acostumbra. Se vuelve arrogante. El opresor cree que Israel siempre será débil, siempre será sometido, siempre será pueblo que se rinde. Pero aquí la Biblia muestra una verdad que atraviesa generaciones. Cuando Dios decide intervenir, la ventaja humana no garantiza nada. Los carros pueden ser de hierro, sí. La estrategia puede ser impecable, sí. Pero hay algo que el enemigo no controla. El Dios que gobierna la historia. Ahora
Sin inventar detalles como si fueran versículos, piensa en lo que implica una batalla en esa época. Gritos, confusión, polvo que te ciega, el golpe del metal, la adrenalina del cuerpo, el corazón golpeando fuerte. Y en medio de esa escena ocurre el giro. Israel vence. Y esa victoria no se presenta como qué buenos eran ellos, sino como confirmación del mensaje. Dios cumplió lo que dijo. Y hay algo hermoso y fuerte aquí. La victoria no solo rompe la opresión externa, rompe la opresión interna. Porque cuando tú has vivido bajo miedo mucho tiempo, tu mente se acostumbra a perder. Pero una victoria así cambia la psicología de un pueblo. De pronto vuelven a creer que no nacieron para ser esclavos. Y aquí entra la aplicación directa para hoy. ¿Cuántas veces tú estás en ese mismo borde? Sabes lo que tienes que hacer: pedir perdón, cortar un hábito, hablar la verdad, volver a la oración, ordenar tu vida, salir de una relación tóxica, tomar una decisión financiera responsable, buscar ayuda. Y la batalla se siente igual. Por dentro hay carros de hierro. Hay pensamientos pesados, presión, miedo al qué dirán, miedo al fracaso. Y Débora te grita desde el texto: levántate, no mañana, no cuando todo esté perfecto, hoy. Porque lo que te paraliza no siempre es falta de capacidad, es exceso de y si no funciona, y si me equivoco, y si pierdo. Pero la fe bíblica te entrena a preguntar otra cosa: ¿y si Dios está conmigo? Y después de la victoria llega un respiro. La gente vuelve a respirar libertad, pero el libro no se queda ahí, porque ahora quiere mostrarte otro detalle. Incluso después de un gran triunfo, el corazón humano puede volver a enfriarse si no aprende la lección. Y así, el siguiente paso se siente natural. Después del combate viene el canto, la memoria, el recordatorio, porque si el pueblo no recuerda quién lo salvó, tarde o temprano volverán a caer en el mismo ciclo. Tópico 6. El canto que sana la memoria. Celebrar para no olvidar. Y después de una victoria así, el cuerpo se relaja, pero el alma queda temblando, porque una cosa es sobrevivir a la batalla y otra es entender lo que pasó. Por eso el libro de Jueces no salta rápido al siguiente conflicto. Se detiene en algo que mucha gente hoy subestima: la memoria espiritual. La Biblia nos muestra que, tras la liberación, surge un canto. Y no es un canto bonito para decorar el relato. Es una herramienta poderosa, porque el ser humano olvida rápido, olvida el dolor de la opresión cuando vuelve la comodidad, olvida quién lo levantó cuando vuelve la rutina, olvida lo que prometió cuando vuelve a sentirse fuerte. Por eso, el canto aparece como un acto de resistencia, resistir el olvido. Imagina la escena como si estuvieras ahí. El polvo de la guerra todavía está en el aire. Hay rostros cansados, ropa marcada por el camino, manos que aún tiemblan. Pero ahora hay algo nuevo, un brillo en los ojos. Hay alivio, hay gratitud, hay ese silencio profundo de quien dice: si Dios no hubiera intervenido, no estaríamos aquí. Y entonces la celebración empieza. No como un show, sino como una declaración pública. No fue casualidad, no fue suerte, fue Dios. Eso es lo que un canto hace. Toma un hecho y lo convierte en verdad repetida, para que no se deslice hacia el olvido. En el mundo antiguo, cantar era una forma de enseñar historia. La mayoría del pueblo no tenía libros en casa ni acceso a archivos. La memoria viajaba en la voz, en poemas, en himnos, en relatos repetidos alrededor del fuego. Así que cuando Débora canta, no está solo expresando emoción, está construyendo identidad, está diciendo: esto es lo que somos, un pueblo que fue rescatado, un pueblo que no vive por su propia fuerza. Y esto, aunque sea contexto y no versículo, se entiende fácil. Un canto une a la comunidad, hace que el niño recuerde lo que el padre vivió.
hace que el anciano vuelva a respirar esperanza, hace que la tribu no se disuelva en miedo otra vez. Es como una cuerda que amarra el corazón del pueblo al acto de Dios. Ahora, lo más fuerte del canto no es solo la alegría, es el contraste, porque al cantar, el pueblo está mirando hacia atrás y diciendo, estábamos oprimidos y ahora somos libres. Ese contraste hace que la libertad se sienta más real. Es como cuando tú sales de una crisis y miras tu vida y dices, yo no debería estar de pie, pero estoy. Yo no debería tener paz, pero tengo. Esa experiencia necesita una forma de ser recordada o se evapora. Y aquí viene la lección central de este tópico. Celebrar no es opcional cuando quieres permanecer firme, porque, dime la verdad, ¿cuántas veces tú pediste ayuda en un momento duro y cuando Dios te dio salida tú seguiste como si nada? Ok, ya pasó. Y vuelves a lo mismo, vuelves a distraerte, vuelves a vivir sin dirección, y un día, sin darte cuenta, estás otra vez atrapado y te preguntas, ¿cómo volví aquí? Jueces te responde con crudeza, volviste porque olvidaste, olvidaste lo que aprendiste, olvidaste lo que prometiste, olvidaste de dónde te sacó Dios. Por eso el canto es medicina, sana la memoria, porque el olvido es peligroso. El olvido hace que la idolatría parezca inofensiva otra vez. El olvido hace que el pecado parezca pequeño otra vez. El olvido hace que la obediencia parezca exagerada otra vez. Y así se reinicia el ciclo. Ahora imagina a un padre israelita llevando a su hijo y diciéndole, escucha esta canción, apréndela, repítela. ¿Por qué? Porque ese niño, en unos años, puede vivir la tentación de mezclar fe con comodidad, y la canción será una alarma. No, ya vimos a dónde lleva eso. Aplicación directa de conversación. Tú necesitas cantos hoy también. Tal vez no con música literal, pero sí con memoria viva. Un testimonio escrito. Una oración que repetiste en tu peor noche. Una promesa bíblica que te sostuvo. Un recordatorio visible. Porque cuando venga la próxima tentación, tu mente va a negociar. Y tu memoria tiene que ser más fuerte que tu impulso. Y ojo, celebrar no es negar que habrá problemas. Celebrar es reconocer quién está contigo en los problemas. Por eso este tópico termina con una sensación de calma, pero también de advertencia, porque el libro te está enseñando una regla. Si no recuerdas, repites. Y así, el relato avanza de forma natural. Después de cantar, después de descansar, viene la parte más peligrosa. No porque el enemigo sea más fuerte, sino porque el corazón humano con el tiempo vuelve a pensar, ahora sí, ya estamos bien. Y en ese ya estamos bien, nace la próxima caída. Tópico 7. Gedeón. Cuando Dios llama al inseguro y lo convierte en señal. Y aquí viene una de las partes más humanas del libro de los jueces, porque después de cantar y recordar, el tiempo pasa y el corazón vuelve a enfriarse. Y otra vez, como una sombra que regresa, aparece la opresión. No como un golpe de una sola noche, sino como una rutina cruel. El enemigo ahora es Madián, y la Biblia lo describe como una presión que asfixia la vida diaria. Imagínate lo que eso se siente. Tú siembras con esfuerzo, trabajas bajo el sol, cuidas tu campo, y cuando llega el tiempo de cosechar, llegan ellos como langostas, arrasan, se llevan el alimento, dejan a la gente con las manos vacías. No es solo pobreza, es humillación repetida, es vivir pensando, ¿para qué esfuerzo si igual me lo quitan? Y el pueblo hace lo que hace siempre cuando toca fondo. Clama, pero esta vez, antes de levantar un libertador, Dios primero envía una palabra que duele, porque señala la raíz. Ustedes se apartaron. Es como si Dios dijera, no solo necesitas alivio, necesitas entender por qué estás aquí.
Y entonces, en medio de esa nación cansada, aparece una escena pequeña, casi silenciosa, pero poderosa. La Biblia nos presenta a Gedeón haciendo algo extraño. No está trillando trigo al aire libre como se haría normalmente. Está trabajando escondido, en un lugar que no era el típico para eso, tratando de que el enemigo no lo vea. Ese detalle te lo pinta todo. Visualízalo. Un hombre mirando a cada rato hacia el camino, con el corazón acelerado, escuchando cualquier ruido, con polvo pegado al sudor. No es el héroe de póster, es un hombre sobreviviendo. Y ahí es donde Dios lo encuentra, porque así actúa Dios muchas veces. No te busca cuando tú ya estás en tu mejor versión, sino cuando estás en el suelo, en lo real, en lo que nadie aplaude. Y en ese momento llega el llamado divino de una forma sorprendente. Dios lo llama con palabras que parecen casi una contradicción, como si le dijera valiente a alguien que está escondido. Y ahí está el golpe de gracia de este tópico. Dios no describe a Gedeón por su miedo actual, sino por lo que Él va a formar en él. Pero la Biblia no es fantasía. Gedeón responde con dudas, con inseguridad, con esa frase que mucha gente siente por dentro. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cómo voy a hacerlo yo? Y luego viene lo más íntimo. Se ve pequeño, se ve insuficiente, se ve sin respaldo. En otras palabras, no tiene el perfil del campeón. Y justo por eso Dios lo escoge. Porque aquí hay un principio teológico que Jueces grita sin gritar. Dios reduce el orgullo humano para que la dependencia sea total. Cuando el liberador es demasiado fuerte, la gente termina adorando al hombre. Pero cuando el liberador es frágil, queda claro que el poder viene de Dios. Ahora mira lo delicado del relato. Gedeón no solo duda, pide confirmación. Y la Escritura muestra que Dios, con paciencia, trata con él. Esto es importante. La fe de Gedeón no nace como una explosión heroica, nace como una llama pequeña que Dios sopla una y otra vez hasta que se vuelve fuego. Y aquí tú puedes ver la escena. Gedeón tratando de entender si de verdad Dios le está hablando. El silencio del campo, la tensión de una nación oprimida y al mismo tiempo una chispa de esperanza que se enciende. ¿Y si Dios todavía está con nosotros? Aplicación directa a tu vida, como te lo diría mirándote a los ojos. Tú no estás fuera del plan de Dios por sentir miedo. El miedo no te cancela. Lo que te cancela es quedarte quieto para siempre. Gedeón tenía miedo, sí, pero también tenía algo que Dios podía trabajar, disposición a escuchar y a dar pasos, aunque fueran temblando. Y ahí es donde este tópico se vuelve tan actual, porque hay personas que viven oprimidas no por ejércitos, sino por ansiedad, por culpa, por hábitos, por inseguridad, por pensamientos que les roban el pan de cada día. Y Dios, igual que con Gedeón, suele empezar así, encontrándote en lo cotidiano, en lo escondido, y diciéndote, yo estoy contigo, levántate. Pero atención, porque el llamado de Gedeón no se queda en sentir bonito. El siguiente paso es incómodo. Antes de pelear afuera, Gedeón tendrá que enfrentar algo dentro de su propia casa, derribar lo que estorba, aunque le cueste. Y de ahí entramos, sin cortar el ritmo, al siguiente tramo de la historia. Déjame un comentario. ¿En qué ciclo te has visto reflejado tú? Y si quieres más estudios así, suscríbete para no perderte los próximos. Tópico 8. Derribar ídolos duele, cuando la fe te mete en problemas. Y aquí es donde la historia de Gedeón se vuelve incómoda de verdad, porque Dios no lo manda primero a pelear contra Madián, lo manda a pelear en casa. Y esto es clave, porque muchas personas quieren victoria afuera sin ordenar lo que tienen adentro. La Biblia muestra que el primer encargo que Dios le da a Gedeón
no es reunir un ejército, ni trazar una estrategia militar. Es algo mucho más personal y peligroso. Derribar el altar de Baal y cortar el poste ídolo asociado que estaba en el entorno familiar. Y aquí tienes que entender lo que eso significa en una cultura antigua, porque no era solo una estatua. Un altar en esa época era centro de identidad, de economía, de alianzas sociales. Representaba a quien pedías fertilidad para los campos, lluvia para las cosechas, protección para la familia. Era un símbolo espiritual, pero también un símbolo político y comunitario. Quitar eso era como declarar, no confiamos en esto, volvemos al Señor. Y esa declaración podía encender el enojo del pueblo entero. Ahora imagina la escena, noche cerrada, silencio. Gedeón no va a plena luz del día. La Biblia deja ver que lo hace de noche porque tiene temor. Eso no lo convierte en hipócrita, lo convierte en humano, y aún con miedo, obedece. Visualízalo caminando con cuidado, escuchando perros a lo lejos, mirando sombras, sintiendo que cualquier ruido puede delatarlo. Y ahí, con manos temblorosas pero corazón decidido, empieza a derribar lo que estaba instalado desde hace tiempo. Y aquí hay un detalle que te pega. Muchas veces lo que más nos esclaviza no está afuera, está instalado, está integrado a la rutina, está normalizado. Y cuando Dios te pide derribarlo, tú sientes exactamente lo que Gedeón sintió. Miedo, resistencia. ¿Y si me odian? ¿Y si pierdo relaciones? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si esto trae problemas? Porque sí, derribar ídolos trae problemas. La fe verdadera no siempre te gana aplausos, a veces te gana conflicto. Y al amanecer, cuando la gente se da cuenta de lo que pasó, la tensión estalla. Imagínate a los hombres del pueblo reuniéndose, voces subiendo, indignación. ¿Quién hizo esto? Bueno, y cuando descubren que fue Gedeón, la cosa se pone seria. Quieren matarlo. Ahí entiendes que no era un gesto simbólico, era una ruptura pública. Ahora fíjate qué poderoso. El primer conflicto grande de Gedeón no es contra un ejército extranjero, es contra su propia comunidad. Y eso enseña algo que muchos no quieren oír. A veces, tu obediencia te enfrenta a lo que te rodea, incluso a personas cercanas, incluso a tradiciones familiares, incluso a costumbres respetadas. Porque cuando tú cambias de verdad, tu cambio expone lo que otros preferían no mirar. Y aquí entra el papel del padre de Gedeón, que en la historia funciona como un giro inesperado. En lugar de entregarlo a la muerte, lo defiende con una lógica simple pero demoledora. Si Baal es Dios, que se defienda solo. Y ese argumento tan directo desarma a la multitud. Es como si, por un momento, el pueblo quedara en silencio frente a una verdad que no quería admitir. Los ídolos prometen mucho, pero no pueden responder cuando llega la hora crítica. Aplicación práctica en tono de conversación. Tus ídolos modernos también prometen. Prometen control, placer rápido, aprobación, seguridad, identidad. Pero cuando la vida se pone oscura de verdad, no te salvan, no te levantan, no te dan paz real. Y este episodio marca a Gedeón, porque después de obedecer en lo secreto, de noche, la consecuencia lo empuja a algo público. Ya no puede volver a ser el mismo hombre escondido trillando trigo. Ahora su vida quedó expuesta. Y eso, aunque dé miedo, también es parte del proceso de Dios. Cuando te llama, no solo te libera del enemigo, te libera de la doble vida. Además, esto prepara el terreno espiritual para lo que viene. Porque Dios no va a entregar victoria contra Madián mientras Israel siga abrazando altares falsos. La liberación externa empieza con limpieza interna. Eso es un patrón bíblico. Antes de conquistar, Dios ordena el corazón. Y así, sin cortar el ritmo, llegamos al siguiente paso natural. Una vez que el ídolo cae y la tensión interna se revela, ahora Gedeón tiene que mirar hacia el horizonte, porque el enemigo real se está moviendo y la batalla grande se aproxima. Pero esta vez, Gedeón ya no es solo un hombre con miedo.
Es un hombre que comenzó a obedecer. Y esa obediencia se convierte en el primer anuncio de que Dios está por hacer algo imposible. Tópico 9. 300 contra un ejército. La victoria que no deja espacio para el orgullo. Y ahora sí, después de derribar el altar y aguantar la tensión interna, la historia se abre como un plano gigante. El enemigo se está moviendo. Y no es un grupo pequeño. La Biblia describe a los de Madián, junto con otros pueblos aliados, como una multitud abrumadora, con camellos sin número, como arena. Solo imaginarlo da escalofríos. Un campamento extendido por el valle, fogatas por todas partes, ruido de metal, animales, hombres armados, un poder que parece aplastar el paisaje. Y en medio de eso, Gedeón reúne gente. Por primera vez en mucho tiempo, Israel siente que puede responder. Pero aquí viene el giro más sorprendente. Dios no dice junta más. Dios dice lo contrario. Tienes demasiados. ¿Para qué? Para que Israel no se atribuya la victoria. En otras palabras, Dios está cuidando algo más profundo que el resultado militar. Está cuidando el corazón. Imagina lo que Gedeón sintió al oír eso. Es como si hoy tú estuvieras al borde de una batalla grande, una deuda, una crisis familiar, una adicción, un miedo que te controla, y justo cuando te preparas con todas tus fuerzas, Dios te dijera, vas a soltar parte de tus seguridades. Suena absurdo, pero es un patrón bíblico. Dios prefiere un pueblo dependiente antes que un pueblo orgulloso. Primero ocurre una reducción que es casi dolorosa. Se permite que los temerosos regresen a casa y una multitud se va. Visualiza esa escena, hombres mirando al suelo, tragando saliva, tomando la decisión de volver. No es cobardía de caricatura, es miedo real. Es gente pensando, no puedo. Y de golpe, el ejército se achica como si el aire se escapara de un globo. Y aún así, Dios dice, todavía es mucho. Entonces viene el segundo filtro, el famoso momento del agua. La Biblia narra que los hombres se acercan a beber y según cómo lo hacen, se hace la selección final. Y el resultado es impactante, quedan 300 contra una multitud que parecía interminable. Detente un segundo y mira esto. 300 hombres de pie con el viento del valle golpeándoles la cara, mirando hacia una extensión llena de enemigos. Y tú puedes escuchar el pensamiento que no se dice en voz alta. ¿De verdad así? Porque humanamente esto no parece estrategia, parece sentencia. Pero aquí está el punto del tópico. Dios está preparando una victoria que no le deja espacio al ego. Si ganan con 32,000, alguien puede decir, fue nuestro número. Si ganan con 10,000, alguien puede decir, fue nuestra preparación. Pero con 300, no hay forma elegante de explicarlo sin reconocer que Dios actuó. Y entonces viene la escena nocturna, donde la tensión sube de nivel. La Escritura muestra que la estrategia no se basa en fuerza bruta, sino en confusión y señal. Trompetas, cántaros, antorchas. Imagínate el silencio de la noche antigua, sin luces eléctricas, sin ruido moderno, solo el murmullo del campamento enemigo, guardias medio adormecidos, sombras moviéndose. Gedeón divide a los 300 en grupos y se acercan rodeando el campamento. Tú puedes sentirlo, respiración contenida, manos apretando lo que tienen, ojos fijos, el corazón golpeando en el pecho, y de repente, en el momento señalado, suenan las trompetas, se rompen los cántaros, aparecen las antorchas, como si cientos y cientos de soldados hubieran encendido fuego a la vez, y el grito estalla en la noche. Lo que sucede después es exactamente lo que el relato quiere mostrar. Pánico, confusión, desorden. El enemigo, seguro de sí mismo, se descompone por dentro. Y en medio de ese caos, Dios convierte la superioridad del opresor en su debilidad.
Cuando una multitud se mueve sin claridad, se aplasta sola. ¿Ves el contraste? Antes, Israel era el que vivía escondido. Ahora, el enemigo es el que corre. Antes, el pueblo se sentía pequeño. Ahora, el miedo cambia de bando. Y aquí viene la aplicación directa como conversación. A veces tú crees que lo que necesitas para vencer es más. Más control, más dinero, más fuerza, más aprobación, más garantías. Pero Dios, en Jueces, te enseña algo incómodo y precioso. A veces Dios te reduce para salvarte del orgullo. Te quita muletas, te quita excesos, te deja con lo esencial, para que aprendas que tu vida no se sostiene por tu poder, sino por su mano. Porque si la victoria te infla, te destruye. Pero si la victoria te humilla, en el buen sentido, te transforma. Y por eso este episodio no es solo una batalla ganada, es una lección grabada a fuego. La libertad que Dios da no es para que tú te adores a ti mismo, es para que recuerdes quién te levantó. Y de manera natural, lo siguiente viene solo. Después de una victoria así, el peligro ya no es Madián. El peligro es lo que pasa después en el corazón humano. Porque justo cuando alguien ve milagros, puede caer en la trampa de pensar, ya estoy bien, ya aprendí. Y ahí comienza la siguiente caída silenciosa. Tópico 10. La caída después del milagro, cuando el corazón se vuelve trampa. Y aquí es donde el libro de los Jueces te sorprende, porque después de una victoria tan absurda en términos humanos, 300 contra una multitud, tú esperarías un final feliz largo, como si la historia dijera, y desde entonces vivieron fieles para siempre. Pero Jueces no funciona así. Jueces es brutalmente honesto. A veces la batalla más peligrosa empieza después del milagro, porque cuando Dios te rescata, tú respiras. Y cuando respiras, aparece una tentación nueva, creer que ya no necesitas depender de Él como antes. Y eso es exactamente lo que este tópico quiere mostrar. La caída no siempre llega en el momento del dolor. Muchas veces llega en el momento del éxito. Cuando el enemigo cae, el ego se levanta. Imagina el ambiente después de la victoria. El campamento enemigo fue dispersado. El pueblo vuelve a caminar con la cabeza alta. Se cuentan historias, se repiten detalles. La gente se emociona. ¿Viste? Eran 300. Y esa emoción puede ser santa. Pero si no se cuida, se transforma en otra cosa. Orgullo, idolatría, confusión espiritual. La Biblia muestra que la gente empieza a mirar a Gedeón con ojos peligrosos. No solo como un hombre obediente, sino como un símbolo de poder. Y aquí nace un problema. Cuando el pueblo deja de mirar al Dios que salva y empieza a mirar al instrumento como si fuera la fuente, el corazón se tuerce. Y Gedeón mismo queda en una posición delicada. Por un lado, él reconoce que no debe tomar el lugar que pertenece a Dios. Por otro, el relato bíblico deja ver que, con el tiempo, aparecen acciones y decisiones que abren puertas a la confusión del pueblo. Y esa es una de las advertencias más serias de Jueces. Puedes ser usado por Dios, y aún así, si no vigilas tu corazón, puedes convertir una bendición en trampa. Aquí el texto bíblico menciona un objeto que se vuelve símbolo, un efod. En el contexto antiguo, efod era una pieza asociada al ámbito sacerdotal y al culto. Pero en la historia, ese objeto termina funcionando como un centro de atracción espiritual equivocado, un punto que el pueblo empieza a tratar de manera peligrosa. Y el resultado es claro. Se convierte en ocasión de tropiezo y el pueblo se inclina hacia la infidelidad. La Escritura no lo presenta como un detalle sin importancia. Lo presenta como una señal. Cuando confundes lo que es de Dios con lo que es humano, terminas adorando formas, símbolos, cosas, en lugar del Señor. Y esto es tan actual que asusta, porque hoy no levantamos estatuas de piedra en la sala, pero levantamos otros altares: reputación, control, dinero, placer, éxito, aprobación. Y pasa exactamente lo mismo.
Dios te da una victoria, sales de una temporada oscura, te levantas y de repente te empiezas a decir, yo pude, yo lo logré, yo soy así. Y sin notarlo, el corazón deja de inclinarse en gratitud y empieza a hincharse en autosuficiencia. Y ojo, la autosuficiencia no siempre se ve como arrogancia agresiva. A veces se ve como ya no oro tanto, ya no necesito estar tan cerca, ya entendí, ya estoy bien. Y esa frase, ya estoy bien, es una puerta peligrosa en Jueces, porque el libro insiste en algo. La paz externa no cura automáticamente la idolatría interna. Puedes tener silencio en las fronteras, pero guerra en el corazón. Puedes tener estabilidad en el trabajo, pero vacío en el alma. Puedes tener una familia funcionando, pero un espíritu dormido. Y la narración bíblica te muestra el resultado con un golpe seco. Después de la muerte de Gedeón, el pueblo vuelve a desviarse, vuelve a los Baales, vuelve a olvidar. Es como si la historia dijera, ¿ves? No era solo falta de milagros, era falta de fidelidad sostenida. Y también añade un detalle que duele. El pueblo no muestra la misma gratitud hacia la casa de Gedeón. Olvidan rápido. Eso también es parte de la caída. Cuando el corazón se enfría, se vuelve ingrato, se vuelve volátil. Ahora déjame aterrizarlo con una imagen mental sencilla. Imagina a alguien que estuvo a punto de perderlo todo, y Dios lo rescata. Ese alguien llora, promete, se compromete, pero semanas después, cuando todo se calma, vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque el milagro lo sacó del pozo, pero él no cambió la raíz que lo llevaba al pozo. Este tópico te está diciendo, la victoria no es el final de la historia, es el inicio de una nueva responsabilidad, cuidar el corazón. Y aquí el giro que conecta con lo siguiente es natural y escalofriante. Cuando un pueblo se desacostumbra a depender de Dios, el vacío no queda vacío, algo lo llena, y ese algo muchas veces es ambición humana, poder sin temor de Dios, política sin justicia, gente que quiere mandar no para servir, sino para dominar. Y así entramos al próximo episodio, donde la tragedia ya no viene de un enemigo extranjero, sino de un enemigo nacido dentro, un hombre que quiere ser rey a su manera, y que demuestra que el poder sin Dios siempre termina pidiendo sangre. Tópico 11. Abimelec. El poder sin Dios siempre pide sangre. Y aquí el libro baja la voz. No porque la historia se haga pequeña, sino porque se vuelve más oscura. Porque después de la etapa de Gedeón, cuando el pueblo ya empezó a enfriarse otra vez, se abre un vacío. Y los vacíos espirituales nunca se quedan vacíos. Alguien siempre los quiere llenar. Ese alguien es Abimelec, y desde el principio su historia huele a ambición. No es el tipo de líder que aparece porque Dios lo levanta para liberar. No, este es el tipo de líder que aparece porque se levanta a sí mismo. Y esa diferencia es clave. La Biblia lo presenta como hijo de Gedeón, pero no como heredero de fe, sino como heredero de oportunidad. Porque cuando tu padre fue famoso, cuando tu apellido pesa, tú puedes usar eso para servir o para manipular. Y Abimelec elige manipular. Imagina la escena como una conversación al oído en las calles de una ciudad antigua. Él va a su gente, a los de la familia de su madre, y empieza a sembrar una idea que suena razonable por fuera, pero es venenosa por dentro. ¿Qué prefieren, ser gobernados por muchos o por uno? Y esa pregunta, que parece política, en realidad es un anzuelo emocional. La gente quiere seguridad, quiere orden, quiere una cara visible, y Abimelec se ofrece como esa cara. Aquí entra contexto cultural. En aquel período, Israel no tenía un rey como las naciones. Vivían por tribus, con liderazgo variable, y en tiempos de crisis Dios levantaba jueces. Pero cuando la fe se debilita, el pueblo comienza a desear modelos humanos de estabilidad. Un hombre fuerte,
un gobierno central, una figura dominante, y Abimelec entiende eso. Él sabe venderse, y entonces la historia da un salto que te revuelve el estómago. Para consolidar el poder, Abimelec decide eliminar competencia. La Escritura describe un acto brutal: manda matar a sus hermanos. Y esto no es un detalle de violencia antigua para entretener, es una enseñanza dura. Cuando alguien busca trono sin temor de Dios, los seres humanos se convierten en obstáculos, no en personas. Visualízalo con respeto y sin morbo. Una casa que se queda en silencio, familias que se rompen, un pueblo que mira hacia otro lado por conveniencia o miedo. Porque la ambición rara vez se levanta sola. Siempre necesita espectadores que callen. Pero aquí el texto también deja una chispa. Uno de los hermanos logra escapar, Jotam. Y entonces sucede algo que parece salido de una parábola, pero es profecía disfrazada de historia. Jotam pronuncia una fábula desde un lugar alto, hablando de árboles que buscan un rey. Los árboles buenos, olivo, higuera, vid, no aceptan reinar porque están ocupados dando fruto. ¿Y quién termina aceptando? La zarza. Una planta que no da fruto útil como las otras, pero que sí puede arder y quemarlo todo. Ese mensaje es una bomba. Cuando la gente rechaza el liderazgo con fruto, termina siendo gobernada por liderazgo que quema. Y aquí viene una de las verdades más actuales de todo, Jueces. El poder no siempre elige al mejor. Muchas veces el poder elige al más dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Abimelec es exactamente eso. No es el más sabio, no es el más justo, es el más dispuesto a derramar sangre por su corona. Y la Biblia muestra algo más: su reinado no trae paz, trae sospecha, tensión, paranoia. Porque el poder basado en miedo necesita más miedo para sostenerse. El que sube por violencia, gobierna con violencia, y el pueblo lo paga. En la historia Dios permite que surja división y conflicto entre Abimelec y los mismos que lo apoyaron. Y esto es una ley casi inevitable. Cuando tú construyes tu casa sobre traición, tarde o temprano, la traición te visita a ti. La violencia nunca se queda quieta, se devuelve. Imagínate la ciudad en días de caos. Rumores, puertas cerradas, gente mirando con desconfianza, líderes locales cambiando de bando, y un rey improvisado intentando aplastar cualquier rebelión para no perder control. Y aquí la narrativa se vuelve casi un juicio. La historia de Abimelec no es solo un episodio político. Es una advertencia teológica sobre lo que pasa cuando el pueblo se aleja de Dios y busca salvadores humanos. Aplicación directa a tu vida. Hay Abimelecs, en pequeño también. No me refiero a personas, sino a impulsos. Ese deseo de controlar todo, esa necesidad de tener la última palabra, esa tendencia a pisar a otros para no sentirte menos. Eso nace cuando el corazón se separa de Dios y busca identidad en poder, en reconocimiento, en ser alguien. Y aquí el libro te enseña a detectar el síntoma. Cuando para sostener tu posición necesitas aplastar a otro, esa posición ya está corrompida. El relato de Abimelec también termina mostrando que su final es humillante, como si la Escritura estuviera diciendo: el poder que se idolatra termina roto. No hace falta entrar en detalles sensacionalistas para captar la idea. Abimelec cae, y cae de un modo que desarma su orgullo. La historia lo deja claro. Dios no necesita gritar para juzgar. A veces solo deja que la ambición se consuma a sí misma. Y así este tópico cierra con una sensación pesada, pero necesaria. No toda autoridad es de Dios, y no todo líder es liberador. Algunos son advertencia. Y el siguiente paso en la secuencia viene natural. Después de ver el desastre de un rey hecho por ambición, el libro vuelve a mostrarnos que Israel necesita dirección verdadera, pero también que el corazón del pueblo sigue frágil.
Y entonces surgen nuevos jueces, nuevas crisis y nuevas decisiones que revelan otra vez el problema principal. No es falta de líderes, es falta de fidelidad sostenida. Este canal no solo cuenta historias, te ayuda a aplicarlas a tu vida real. Si eso es lo que buscas, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Tópico 12. Jefté. Promesas impulsivas y consecuencias dolorosas. Y después del episodio de Abimelech, ese poder sin Dios que deja cicatrices, el libro no te da un descanso largo, porque el problema de fondo sigue ahí. El pueblo vuelve a desviarse, vuelve a mezclarse, vuelve a olvidar, y las consecuencias vuelven como ola. Y así entramos en la historia de Jefté, que es una de las más intensas del libro, no solo por la guerra, sino por lo que revela del corazón humano: dolor, rechazo, necesidad de ser aceptado, y palabras dichas con prisa que luego pesan como piedra. La Biblia presenta a Jefté con una marca social fuerte. Era hijo de una mujer considerada prostituta, y eso, en una cultura tribal antigua, no era un detalle menor. Era estigma, era vergüenza pública, era gente mirándolo como menos legítimo. Y el texto muestra que sus propios hermanos lo expulsan para que no tenga herencia. Imagínate lo que eso significa. No es solo me voy de casa. Es quedar fuera de la identidad, fuera del nombre, fuera del futuro. Visualiza a Jefté saliendo con pocas cosas, con la garganta apretada, escuchando puertas cerrarse detrás. Esa clase de rechazo no se olvida. Se te mete en el pecho, y muchas veces, cuando alguien vive eso, se vuelve duro por fuera para no volver a ser herido por dentro. La Escritura dice que Jefté termina rodeado de hombres vagos o sin rumbo, gente marginada, como una banda de supervivientes. En el contexto de la época, eso suele pasar en fronteras o zonas menos controladas, donde la vida es más áspera, caminos peligrosos, conflictos locales, economía frágil, gente viviendo al filo. Y ahí Jefté aprende a liderar, pero desde la calle, desde la cicatriz, desde la necesidad, y entonces llega el giro. Cuando Israel vuelve a estar bajo amenaza, esta vez por los amonitas, los mismos líderes que antes lo expulsaron van a buscarlo. Porque así es el ser humano. Rechaza a alguien en tiempos de paz, pero lo llama en tiempos de guerra. Imagínate esa escena. Ancianos de Israel caminando hacia donde está Jefté, tragándose el orgullo, intentando sonar diplomáticos. Ven, sé nuestro jefe. Y Jefté, con toda razón, les devuelve el espejo. ¿No me odiaron? ¿No me expulsaron? Ese diálogo es oro narrativo porque muestra algo real. Las heridas no desaparecen por un favor de última hora. Pero Jefté acepta. Y aquí hay algo que es importante teológicamente. Dios puede usar a personas quebradas, incluso con historias complicadas, para traer liberación. No porque apruebe el dolor que vivieron, sino porque Él sabe transformar lo roto en instrumento. Ahora la Biblia también muestra que Jefté no entra directo en guerra como un bruto. Hay una parte muy interesante. Él intenta dialogar, apelar a la historia, explicar por qué Israel está en esa tierra. Esto revela que Jefté tenía mente estratégica y sabía leer el pasado. En otras palabras, no era solo espada, era también palabra. Y aún así, el conflicto estalla. Y aquí viene el punto central del tópico. En la presión de la guerra, Jefté hace un voto, un compromiso impulsivo, una promesa intensa que él cree que asegura el favor divino. Y esto es delicadísimo, porque la Biblia no enseña que uno debe negociar con Dios como si Dios se comprara con promesas. Más bien, esta historia funciona como advertencia sobre cómo el miedo puede empujarte a hablar sin sabiduría. Piénsalo en términos humanos. Jefté está bajo presión. Está cargando el destino de un pueblo. Está enfrentando un enemigo real.
y dentro de él hay un grito antiguo. Tengo que demostrar que valgo, tengo que ganar, tengo que asegurar esto. Ese tipo de presión puede hacer que una persona prometa cosas que no midió, y entonces Dios concede victoria. Israel vence, el enemigo retrocede, y por un instante parece que todo fue éxito, pero ahí llega la tragedia. La promesa se convierte en peso, porque las palabras, cuando salen de tu boca, no son aire, son dirección, son consecuencias. Y el relato muestra el costo emocional de ese voto, con un dolor que no se puede leer frío. Aquí es importante mantener fidelidad bíblica sin inventar. El texto muestra que el voto trae una consecuencia personal devastadora que marca la casa de Jefté. Y este punto ha sido interpretado de diferentes maneras por estudiosos a lo largo del tiempo. Pero el relato, tal como se cuenta, quiere dejarte una sensación clara. Hablar impulsivamente delante de Dios puede abrir puertas a dolor innecesario. Y esto, aplicado a hoy, es más actual de lo que parece. Porque mucha gente, cuando está desesperada, hace votos emocionales. Dios, si me sacas de esto, yo... Y no está mal comprometerse con Dios. Pero hay una diferencia enorme entre compromiso y negociación desesperada. El compromiso nace del amor y la obediencia. La negociación nace del miedo y el control. Y Jefté te enseña: no uses a Dios como si fuera un contrato. Dios no busca promesas impulsivas, busca un corazón obediente. Además, la historia también muestra otro conflicto: la tensión entre tribus, el orgullo herido, discusiones internas después de la victoria. Porque en Jueces, incluso cuando el enemigo externo cae, aparece el enemigo interno: rivalidad, celos, necesidad de reconocimiento. Y eso te recuerda que Israel no solo luchaba con naciones, luchaba consigo mismo. Así que este tópico te deja con dos imágenes fuertes: Jefté como evidencia de que Dios puede levantar a alguien rechazado para liberar. Jefté como advertencia de que la impulsividad espiritual puede producir heridas profundas. Y con esa mezcla de victoria y dolor, el relato se encamina natural hacia el siguiente gran personaje. Alguien con fuerza extraordinaria, con llamado desde el nacimiento, pero con un corazón dividido que terminará mostrando de forma dramática que el don no sustituye la obediencia. Tópico 13. Sansón. Un llamado desde el vientre, pero un corazón dividido. Y exactamente como veníamos diciendo, después de la historia de Jefté, que mezcla liberación con dolor y decisiones impulsivas, el libro nos lleva a un personaje que parece hecho para ganar, pero que por dentro carga una batalla más difícil que cualquier enemigo externo: la batalla del corazón. Ese personaje es Sansón. Y lo primero que la Biblia deja claro es que Sansón no aparece por accidente. Su historia empieza antes de que él exista como guerrero. Empieza con un anuncio divino a sus padres. Es decir, su vida está marcada por un propósito desde el inicio. Y aquí entra un contexto importante. El relato lo presenta bajo una consagración especial, relacionada con el voto nazareo, una separación simbólica que indicaba que esa persona era apartada para Dios. No era un detalle religioso superficial, era una identidad. Tu vida no te pertenece del todo. Eres de Dios. Ahora, imagina el peso de eso en una familia sencilla, en una época de opresión. Porque el enemigo de esta etapa son los filisteos, un pueblo poderoso en la región costera, con organización, fuerza militar y presencia dominante. No estamos hablando de problemas pequeños. Israel vive bajo presión real, y en ese escenario nace un niño con promesa, como una chispa en medio de la oscuridad. Y desde temprano, la Escritura muestra que el Espíritu de Dios comienza a mover a Sansón. Eso significa que Sansón no es solo fuerte por genética.
Su fuerza es presentada como parte de la intervención divina, pero aquí aparece el conflicto. Una cosa es tener un don y otra cosa es tener un carácter, porque el libro no te vende una historia romántica de héroe perfecto. Te muestra un hombre con fuerza extraordinaria, sí, pero también con impulsos fuertes, decisiones rápidas, deseos que lo arrastran. Un hombre que no siempre domina su apetito. Visualiza esa tensión interna. Por un lado, una misión. Por otro lado, una atracción constante hacia lo que lo debilita. Y eso, aunque sea historia antigua, suena demasiado moderno. ¿Cuánta gente hoy tiene talento, tiene potencial, tiene llamado, pero vive con un corazón dividido? Quiere agradar a Dios, pero también quiere su gusto. Quiere obedecer, pero también quiere controlar. Quiere santidad, pero también quiere placer rápido. Sansón encarna esa contradicción. Y aquí entra el elemento narrativo que hace que su vida sea tan intensa. Sus enfrentamientos con los filisteos no son solo batallas políticas, son el escenario donde se revela su interior, porque cada victoria externa de Sansón contrasta con una debilidad interna que crece. El texto bíblico presenta episodios donde Sansón realiza hazañas sorprendentes, y otra vez tú ves el mismo patrón. Su fuerza lo saca de problemas, pero su impulsividad lo mete en nuevos problemas. Es como alguien que siempre se salva por un don, pero nunca aprende la lección por dentro. Y eso es peligrosísimo, porque llega un punto en que la persona cree que su don es su protección. Soy fuerte, siempre salgo. Tengo carisma, siempre me perdonan. Tengo talento, siempre me llaman. Y sin darte cuenta, confundes el regalo con el respaldo moral. En términos de Jueces, esto es clave. Sansón vive en el borde entre destino y caída, entre un llamado santo y un corazón que coquetea con lo que Dios le pidió no abrazar. Ahora, sin inventar cosas como si fueran versículos, siente el ambiente de aquella frontera entre Israel y el territorio filisteo. Pueblos cercanos, tensión constante, intercambios, conflictos. La tentación de mezclarse no era solo religiosa, era cultural y emocional. Y Sansón, en vez de mantenerse firme, se expone, se acerca, juega con fuego, y la historia te prepara para lo inevitable. Cuando juegas con lo que te destruye, tarde o temprano te quema. Aplicación directa, como conversación real. ¿No te pasa a ti? Tú sabes qué te apaga, qué te desordena, qué te arrastra, y aún así dices, solo un poco, solo una vez. Yo controlo. Y el libro te responde con Sansón, no todo lo que puedes controlar hoy podrás controlarlo mañana, porque el pecado, cuando se tolera, crece. Pero ojo, porque este tópico no es para condenar a Sansón como caricatura, es para mostrarte una advertencia con esperanza. Si Dios puede usar a un hombre tan quebrado por dentro, eso significa que Dios puede trabajar contigo también. La pregunta no es si tienes don, la pregunta es ¿qué estás haciendo con tu corazón? Y así, el siguiente paso viene natural y sin cortes, porque el relato va a entrar en el punto más peligroso de Sansón, el momento en que su secreto se pone en juego, en que su consagración es tratada como algo negociable, y en que él descubre, de la manera más dura, que la fuerza sin obediencia termina perdiéndose. Y cuando eso ocurre, la historia deja de ser hazañas y se convierte en tragedia, y sorprendentemente, en una última oportunidad de redención. Tópico 14. La caída del fuerte, traición, quebranto y una última chispa de redención. Y aquí llegamos al punto que da miedo porque es demasiado real. El momento en que Sansón deja de jugar con el borde y cruza la línea. Porque una cosa es caer por sorpresa y otra cosa es caer por insistir. El libro te muestra a un hombre con llamado, con fuerza, con propósito, pero también con un patrón, acercarse una y otra vez a lo que lo debilita, como si el pecado fuera un animal dormido que no muerde. Entra en escena Dalila y la tensión cambia.
Ya no es solo batalla contra filisteos en campo abierto. Ahora es una batalla en lo íntimo. Palabras dulces, insistencia, preguntas repetidas, presión emocional. Imagínate ese ambiente. No hay espadas en la mesa, pero hay un asedio constante al corazón, porque la tentación rara vez llega gritando, llega conversando, llega cansándote, llega con esa frase peligrosa: solo dime, ¿qué tiene de malo? Y Sansón, que podía romper cuerdas, no rompe el patrón. Él empieza a negociar con su secreto, a coquetear con el límite, como si su consagración fuera un detalle que se puede administrar. Y ese es el peligro. Cuando tú tratas lo sagrado como algo negociable, tarde o temprano pierdes lo sagrado, y no te das cuenta hasta que ya es tarde. La Escritura muestra el punto de quiebre. Sansón termina revelando el centro de su consagración. Y cuando eso ocurre, la escena se vuelve silenciosa y oscura. No necesitas imaginarlo con exageración. Basta con ver el momento en cámara lenta, la confianza entregada a quien no la cuidará, el cansancio, el descuido, la sensación de no pasa nada, siempre salgo. Y entonces pasa lo impensable, lo atrapan. Y aquí viene una de las frases más tristes en el corazón del relato. Sansón cree que saldrá como otras veces, pero esta vez no, porque hay algo que el libro quiere que entiendas. No siempre sientes el momento exacto en que te estás apagando. El enfriamiento espiritual no siempre hace ruido. A veces, simplemente un día descubres que tu fuerza interior ya no está donde antes estaba. Ahora visualiza el resultado. Sansón cae en manos enemigas y su libertad se convierte en vergüenza. La Biblia describe su humillación con dureza. Lo atan, lo reducen, lo obligan a vivir como prisionero. Es como si el relato te dijera: ¿ves? El hombre que nacía para liberar ahora está encadenado. Y ahí duele, porque es un espejo espiritual. Cuando toleras cadenas pequeñas, terminas con cadenas grandes. Pero aquí Jueces no termina el capítulo solo con tragedia, porque en medio de la ruina aparece una esperanza silenciosa. El texto menciona que el cabello de Sansón vuelve a crecer, y aunque el poder no era mágicamente el pelo, ese detalle funciona como símbolo. Dios todavía no terminó. Hay procesos en los que Dios permite que toques fondo para que por fin mires hacia arriba con honestidad. Piensa en esto de forma personal. A veces la caída es lo único que detiene tu orgullo. A veces el dolor es lo único que rompe tu autoengaño. Y Sansón, en esa condición de quebranto, llega al lugar donde ya no presume, ya no negocia, ya no juega. Ahora clama. Y el final es tremendo. Los filisteos lo llevan a un gran evento público como trofeo para burlarse. Imagínate el ambiente: ruido, risas, celebración pagana, un hombre destruido puesto como espectáculo. Y allí, en ese lugar donde todo parece perdido, Sansón hace lo único que le quedaba: ora. No una oración elegante, sino una oración desesperada, cruda, final. Una oración que suena como: Señor, acuérdate de mí. Y Dios responde. Y la historia culmina con Sansón derribando el lugar, provocando la caída de muchos enemigos y entregando su propia vida en ese acto. No es un final bonito, es un final serio que mezcla juicio y liberación. Pero el mensaje es claro: incluso cuando un hombre arruinó su camino por decisiones torcidas, Dios puede usar el último acto de rendición para cumplir su propósito. Ahora la aplicación para hoy llega sola. Esto no te invita a jugar con el pecado, porque Dios me rescata al final. No, te advierte lo contrario: no hagas de la gracia una excusa, pero también te consuela. Si caíste, si te rompiste, si te alejaste, el camino de vuelta empieza igual que en Sansón, no con orgullo, sino con un clamor sincero. Y con ese cierre amargo y a la vez poderoso, el libro nos empuja al último tramo. Ya vimos libertadores, vimos ciclos, vimos victorias y caídas.
Y ahora Jueces nos deja ver el resultado final cuando una nación vive sin dirección espiritual firme. Caos interno, decisiones oscuras y una frase que lo resume todo. Tópico 15. El final más peligroso, cuando cada uno hace lo que quiere. Y ahora sí, llegamos al cierre del libro de los Jueces, pero no a un cierre tranquilo. Es un cierre que te deja inquieto, como si la Biblia te agarrara por el hombro y te dijera, mira bien esto, porque así empieza la ruina de cualquier pueblo, de cualquier familia y de cualquier vida. Después de tantas historias de liberación y caída, Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, el libro decide terminar no con una gran batalla externa, sino con algo peor, caos interno. Porque si el enemigo te ataca desde afuera, tú puedes resistir unidos. Pero si el enemigo se mete en el corazón, en la moral, en la conciencia, ya no necesitas invasión, te destruyes solo. Y ahí aparece la frase que funciona como un sello final, repetida como un martillo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase no es nostalgia política, como si dijera, faltaba un gobierno. No, es un diagnóstico espiritual. Faltaba dirección, faltaba autoridad moral, faltaba temor de Dios. Ahora imagina lo que eso significa en la vida diaria. No pienses primero en escándalos grandes. Piensa en lo cotidiano. Justicia vendida, promesas rotas, violencia normalizada, familias perdiendo respeto, decisiones tomadas por impulso, líderes más interesados en su tribu que en la verdad. Cuando cada uno hace lo que quiere, la sociedad se vuelve un campo sin cercas. El más fuerte empuja, el más astuto manipula, el más frío gana y el vulnerable paga. El libro muestra episodios finales que son oscuros, con pecados que no se describen para entretener, sino para advertir. Ahí ves cómo la idolatría no solo cambia la religión, cambia la conducta. Y cuando la conducta se corrompe, todo se infecta. Hospitalidad, familia, sexualidad, justicia, guerra. La decadencia ya no está en un altar, está en la calle, en la casa, en la conciencia. Y esto es importante como contexto. Israel era una confederación tribal, sin una autoridad central fuerte. En tiempos de fidelidad al Señor, la identidad espiritual funcionaba como columna vertebral, la ley, el pacto, la memoria de Dios. Pero cuando esa columna se rompe, cada tribu se vuelve su propio mundo, cada familia su propia ley, cada persona su propio juez. Y eso suena libre, hasta que te das cuenta de que esa libertad es en realidad esclavitud al impulso. Porque el corazón humano, sin dirección, no se queda neutro. Se inclina hacia lo cómodo, hacia lo inmediato, hacia lo que alimenta el ego. Y eso, con el tiempo, produce monstruos. Y aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo para hoy. Mucha gente cree que la frase «yo hago lo que quiero» es independencia. La Biblia en Jueces te dice lo contrario. Es el primer paso hacia el caos. Porque si tú eres tu propia ley, entonces tu deseo manda. Y si tu deseo manda, un día vas a justificar lo injustificable. Ahora déjame aterrizarlo con una imagen simple. Imagina una ciudad sin semáforos, sin reglas, sin sentido común, cada conductor haciendo lo que le parece. No es libertad, es choque asegurado, es muerte segura, es solo cuestión de tiempo. Jueces termina así para enseñarte esto. El problema no era la falta de información, era la falta de un rey en el sentido más profundo. El Señor no estaba gobernando el corazón del pueblo, y cuando Dios deja de reinar en el interior, la vida se vuelve un experimento peligroso. Pero aquí viene el hilo de esperanza que se siente aunque el libro sea oscuro. Este final prepara el terreno para lo que viene después en la historia bíblica. La necesidad de dirección, de liderazgo, de restauración, abre el camino hacia una nueva etapa en Israel. Y más allá de la política, apunta a una verdad espiritual.
El ser humano necesita ser guiado por Dios, porque sin Él termina perdido. Y por eso el cierre no es solo historia antigua, es una invitación personal. Si tu casa está en caos, pregúntate, ¿quién está reinando en mi corazón? Si tu mente está fragmentada, pregúntate, ¿qué voz estoy obedeciendo? Si tu vida se repite en ciclos, pregúntate, ¿estoy viviendo por impulso o por convicción? Porque Jueces te deja una conclusión que no se puede maquillar. Cuando cada uno hace lo que quiere, la historia se rompe. Pero cuando Dios vuelve a reinar, el ciclo puede terminar. Y ese es el golpe final del libro. No te muestra el caos para que te desesperes. Te lo muestra para que entiendas el valor de la obediencia, el peligro del olvido y la urgencia de volver al centro. Ahí termina Jueces y la pregunta queda flotando, mirando directo al espectador. ¿Quién está reinando en tu vida hoy? Y ahora que llegamos al final, la pregunta no es si el libro de Jueces fue intenso. La pregunta es, ¿te viste reflejado? Porque Jueces no termina con fuegos artificiales, termina con una frase que te deja sin excusas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando eso pasa, todo se rompe por dentro. La fe se vuelve apariencia, la conciencia se calla, la familia se desgasta y el corazón entra en un ciclo que parece infinito. Y aquí está la parte más dura y más real. No siempre caemos por maldad. Muchas veces caemos por cansancio, por descuidos, por pequeñas concesiones que nadie ve, por decir no pasa nada, hasta que sí pasa, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces quién te estás convirtiendo. Pero escucha esto con fuerza. Dios no se especializa en condenar ciclos, se especializa en romperlos. En Jueces, cada vez que el pueblo clamó, Dios respondió. Y ese mismo Dios sigue respondiendo hoy. No te pide perfección de golpe, te pide algo más profundo. Volver al centro, volver a la verdad, volver a obedecer antes de que la caída sea costumbre. Así que no cierres este video como si fuera solo contenido. Ciérralo como una decisión. Si tú estás en un ciclo, hoy puede ser el día en que se corta. No por tu fuerza, no por tu orgullo, sino por volver al Dios que restaura, que levanta, que guía y que todavía escribe finales nuevos para los que se rinden a Él. Porque cuando Dios vuelve a reinar en el corazón, la historia deja de repetirse y por fin empieza a transformarse. Si este mensaje te habló directo, no lo dejes pasar. Suscríbete, activa la campana y sigue con nosotros. Porque la Biblia no termina en historia, termina en transformación.